Espero que esta charla sea de utilidad. La plasmaféresis en enfermedades desmielinizantes. La realidad es que la plasmaféresis es un procedimiento que se ha ido afinando a lo largo del tiempo y al que le hemos ido encontrando un poco más de aplicaciones, y tiene que ver no solamente con la técnica en sí misma, sino con el entendimiento que hemos tenido de cada una de las enfermedades que vamos a mencionar un poquito más adelante. Entonces, ¿de qué va la plasmaféresis? No quisiera ahondar demasiado en la pura técnica o en la teoría de en qué se basa, pero sabemos que es un regulador principalmente de la inmunidad humoral. Sabemos que hay varios componentes en la sangre y la plasmaféresis justamente se basa en esto, en poder realizar una división o una separación de estos muchos componentes de la sangre a través de la colocación de un catéter con una máquina similar a estas. Creo que ya hay algunas que se ven bastante más modernas, ¿no? Pero parte justamente de la aplicación de un catéter venoso central, a partir de la cual se hace toda esta diferenciación. Ahora, es importante considerar que existen técnicas de plasmaféresis ambulatorias también, que parten de hacer una fístula arteriovenosa, y esto permite que en algunas patologías podamos utilizar la plasmaféresis no solamente como una terapia en agudo, sino también como una terapia de mantenimiento de manera crónica. Se sabe mucho sobre la utilidad de la plasmaféresis en padecimientos de tipo periférico, por ejemplo, para Guillain-Barré, para CIDP, para algunas otras enfermedades, pero yo me voy a centrar en aquellas que son del sistema nervioso central, que es la mielina que nosotros vemos, ¿no? Y esta gráfica nos explica cómo es precisamente esta remoción de anticuerpos a lo largo del tiempo. Ahorita vamos a ir explicando un poco más, pero incluso cuando nosotros hacemos como tal la indicación, porque una vez que se hace un diagnóstico y se toma la decisión de que la mejor maniobra terapéutica es hacer un recambio plasmático o una plasmaféresis terapéutica, lo que sigue es saber cuáles son los objetivos y cómo la vamos a hacer. Regularmente vamos de la mano con un servicio de hematología que nos ayuda en el proceso, porque precisamente tiene algunas complicaciones y eso ha hecho que eventualmente no sea una técnica tan utilizada. Puede ser que le tengamos un poco de miedo al tema del procedimiento, los riesgos que en sí mismo conlleva la colocación del catéter y durante el procedimiento las complicaciones que pudieran suceder. Entonces, aquí nos damos cuenta el porcentaje, por ejemplo, de reducción o remoción de las inmunoglobulinas dependiendo del plasma que podamos intercambiar. En algunas de estas patologías que vamos a ver, la mayoría de ellos, la indicación es recambio de 1.5 volúmenes por recambio. En días alternos, entre 5 y 7 recambios plasmáticos. Más de 7, hay quien de pronto ha postulado 10, no parece tener un mayor beneficio, y menos de 3 tampoco. En algunos de los pacientes regularmente vemos que hay una mejoría desde el tercer recambio plasmático, incluso algunos desde el primero, y puede ser efecto placebo, pero algunos de los pacientes ya empiezan a decir que empiezan a tener alguna mejoría dependiendo del cuadro que tengan. Ahora, esto es importante. La mayoría de los pacientes, cuando nosotros queremos indicar un recambio plasmático completo, es decir, el 100% de su volumen, puede ser que no lo toleren, al menos en las primeras situaciones. En el Instituto de Neurología es común que la indicación sea de 0.7, 0.75 volúmenes por recambio. Esto, como verán, no tiene una implicación demasiado diferente, digamos, en cuanto a la remoción de inmunoglobulinas contra el 100%, mientras que si hiciéramos el 50% de recambio, sí pudiera haber una reducción importante en cuanto al efecto. Ahora, en algunas, como les decía, se puede hacer a 1.5 volúmenes por recambio. Para que los pacientes lo toleren tienen que ver muchas situaciones y eventualmente tiene que ver incluso la posición que adopta el paciente. En caso, por ejemplo, de pacientes embarazadas, son indicaciones muy precisas las que se tienen que hacer. Hay indicación formal para que se haga, por muchas más allá de las propias neurológicas, pero se puede hacer, es decir, no es una contraindicación el que una paciente esté embarazada. No es raro que veamos pacientes con neuromielitis óptica, con ataques severos, ya sea como debut o por la suspensión del medicamento, y que requieran la realización de esta maniobra. No hay que suspenderla solamente por el tema de embarazo, si es compatible, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Más o menos lo que les explicaba hace un rato.
Sabemos que tiene que ver con la remoción de algunos anticuerpos que sabemos que son patogénicos o patológicos y que causan la mayoría de estas lesiones. Sabemos que no solamente es el único mecanismo. La verdad es que si nosotros ponemos en el buscador mecanismo de acción de la plasmaféresis, vas a ver, como la mayoría de los tratamientos para esclerosis múltiple, que no está 100% entendido. Pero esto es lo que sí podemos conocer. Sabemos también que hay una regulación en cuanto a la diferenciación de las células T. Sabemos que en la esclerosis múltiple puede haber esta disregulación, así como en otras enfermedades desmielinizantes, y en este caso hay una alteración, hay algunos cambios, por ejemplo, en el tema de la cantidad de las células. Sabemos que hay un tema de regulación indirecta o una cadena de inflamación que va regulando la cantidad de células T y células B. Pero sabemos también que no solamente tiene que ver con cuántas, sino con qué tipo y subtipos de familias de células son las que vamos a encontrar, de tal manera que se aumentan las células regulatorias y las células T reguladoras y las células T supresoras. Es decir, se favorece un estado antiinflamatorio en los pacientes a los que se les realiza la plasmaféresis. También se puede hacer una regulación no solamente de las células T, sino también de las células B, precisamente por estos mecanismos contrarreguladores que se ejercen al hacer la remoción de algunos inmunocomplejos, ¿sí?, favoreciendo la función de algunas otras células como monocitos, macrófagos, etcétera. Se remueven estas citocinas a través de un reemplazo de componentes de plasma. Sabemos que se puede hacer de dos maneras, una con plasma fresco congelado y la otra con albúmina. Lo más recomendable es que sea con albúmina. Con plasma fresco congelado puede ser en temas económicos también un poco más barato, más sencillo, pero tiene muchos más eventos adversos, entonces se sugiere el uso de la albúmina. Eso, al menos en nuestra institución, sí puede causar algunas alteraciones por la cantidad de albúmina que se puede utilizar y sí puede haber un retraso y además es un poco más costoso, pero vale la pena el hacer la solicitud por los efectos que tiene. Este es un artículo que encontramos por ahí de 1986 y lo pongo precisamente porque vale la pena considerar que en este momento todavía no teníamos el conocimiento que casi 20 años después tenemos de la esclerosis múltiple. En este panorama todavía en el cuerpo del artículo se habla mucho del papel que tienen las células T y del pobre papel que pudieran tener las células B junto con esta parte humoral de la respuesta inmunológica. Entonces, en este artículo se postula que muy probablemente no es del todo recomendable la aplicación más que en casos excepcionales que son súper refractarios, ya que el racional de utilizarlo deriva precisamente de las consideraciones que tienen que ver con que estas inmunoglobulinas están más en algunas placas que sean probablemente más crónicas y en algunas agudas probablemente no se encuentren en los mismos niveles. Sin embargo, la verdad es que en toda la disertación deja muy claro que hay este desconocimiento de cuál es el patrón que puede persistir. Sabemos que hace algunos años, en 2010, la doctora Lucchinetti publicó los patrones fisiopatológicos que se encontraban, que están descritos por patología precisamente en las placas desmielinizantes. Con el paso del tiempo pudimos entender que no eran exclusivos, que no es que en una placa exista un patrón y con el paso del tiempo evolucione a un segundo, tercero, cuarto, sino que incluso estos 4 patrones que la doctora Lucchinetti describió están presentes incluso en una misma placa, en un mismo paciente, en el mismo momento. Y eso explica la heterogeneidad que podemos encontrar en un solo paciente cuando vemos una resonancia magnética. Esto ha cambiado a lo largo del tiempo y sí hemos ido encontrando cada vez más utilidad, cada vez mayores aplicaciones. Entonces, cuando nosotros vemos específicamente sus indicaciones, que son aquellos que tienen enfermedades autoinmunes que se consideran refractarias, y eso lo puedo dejar como parte de la discusión, y hago un paréntesis aquí, es en lo que está más demostrado, es decir, en aquellos pacientes a los cuales se les han aplicado tratamientos convencionales, principalmente en esclerosis múltiple y en neuromielitis óptica, sabemos que utilizamos mucho la metilprednisolona. Está descrito hasta 10 gramos por dosis total que se puede utilizar.
Y cuando esto falla, se ha demostrado que un segundo ciclo de esteroide no tiene mayor utilidad, no hay un beneficio. Lo común es que utilicemos entre 3 y 5 gramos, ¿sí? Pero están descritas hasta estas megadosis de 10 gramos totales. Y si no funciona, entonces se justificaría el utilizar una maniobra que consideramos de mayor calado, de mayor agresividad, como la plasmaféresis. Y lo pongo así porque muchas veces hemos encontrado el uso de la inmunoglobulina. Sin embargo, la inmunoglobulina tiene menor evidencia de su utilidad y de un buen efecto y buena recuperación de cuadros severos neurológicos contra lo que sí podemos obtener con una aplicación correcta y a tiempo de plasmaféresis. Ahora, lo dejo con, entre comillas, la parte de refractario porque también sabemos que entre más corta sea la ventana entre el inicio de los síntomas y su utilización, sabemos que la recuperación es mucho mejor. Y entonces probablemente el esperar estos días de metilprednisolona no sea la mejor justificación cuando desde el inicio sabemos que lo que tenemos es una recaída que es severa. Ahora vamos a ver más adelante a qué algunos autores en algunos metaanálisis han podido describir como cuadros severos. Estas neuritis ópticas que desde el principio sabemos que difícilmente van a mejorar, neuritis ópticas severas, amaurosis que incluso pueden ser bilaterales, estos cuadros medulares muy severos que sabemos que de antemano es poco probable que mejoren solo con la metilprednisolona. La realidad es que muchas veces de todas maneras la usamos porque al menos en nuestra institución puede costar un poquito de trabajo iniciar la plasmaféresis. Dependemos de las existencias de pronto de los tratamientos y eso implica que una vez que el paciente llega a un servicio de urgencias, pueden pasar hasta 3 o 5 días para que iniciemos la plasmaféresis. De tal manera que podemos ganar tiempo o curarnos la conciencia, ¿no? Dándoles bolos de metilprednisolona, mientras podemos iniciar el recambio plasmático. Entonces, aquí un poco tiene que ver con las indicaciones que se han descrito de manera más formal, de algunas vamos a hablar en el transcurso del día: encefalitis autoinmune, esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, ya sea propiamente con acuaporina positivo o negativo, pero dentro del espectro, CIDP y miastenia gravis, como les decía, dentro de las enfermedades de nervio periférico. Estos son otros estudios que se han hecho precisamente para explicar cuál puede ser la indicación y la evolución que pueden tener los pacientes con esclerosis múltiple. Y la verdad es que se han dividido justamente de acuerdo a su patología, en encefalitis autoinmune, en esclerosis múltiple, en neuromielitis óptica, y probablemente un poco la limitante que puede existir sea la N. Si ustedes revisan, hay algunas Ns que realmente, si comparamos con aquellas que tenemos para algunos tratamientos modificadores de la enfermedad, es menos del 10% incluso de lo que llegamos a tener. Y eso se puede explicar por el tipo de maniobra que en cuanto a los riesgos que para muchos pueden ser bastante severos, pero si vemos los porcentajes de respuesta que se pueden obtener son bastante significativos en la mayoría de estas enfermedades, principalmente si lo vemos, por ejemplo, en neuromielitis óptica, aunque incluso pueden ser casos bastante aislados, pero en aquellos en los que son mayores incluso el porcentaje de respuesta puede ser bastante significativo y eso justifica el poderlo utilizar en estos casos que hemos comentado. Cuando hablamos de las recaídas, dependiendo de su severidad, es decir, si son muy severas, si son leves o si son moderadas, también se ven algunos beneficios. Sin embargo, sí se concluye que en aquellos ataques o aquellos episodios que se consideren menos severos probablemente no es la maniobra que se utilice con mayor frecuencia, ¿sí? Ahora, para la prevención de las recaídas, un poco lo que hablábamos en el sentido de como una especie de terapia de mantenimiento que se puede utilizar como una especie de maniobra de puente cuando estamos utilizando una terapia y después vamos a hacer un switch a alguna otra, y en este periodo de lavado probablemente sabemos que hay algunos medicamentos, por ejemplo como natalizumab, en los cuales cuando se sospecha de un LMP, en las indicaciones habituales que existían era hacer una sesión de plasmaféresis para lavar el medicamento que todavía estaba y posteriormente hacer todo el resto del tratamiento que conocemos para esta enfermedad y así por el estilo. Entonces se considera que no es como tal
una terapia que tenga suficiente evidencia como para utilizarse como de mantenimiento de manera formal. Se llega a utilizar eventualmente mientras se espera alguna otra terapia, eso como les decía en algunos pacientes, sin embargo no es lo habitual y no es lo estándar que debemos utilizar. Cuando vemos qué es lo que pasa no solamente en aquellos pacientes que tienen esclerosis múltiple, sino incluso desde el síndrome clínico aislado, que eso es importante, porque se puede utilizar desde fases muy tempranas de la enfermedad. Sabemos que en síndrome radiológico aislado todavía no hay una indicación y está muy en controversia el tema de cómo y en quiénes se utilizan tratamientos modificadores de la enfermedad. Hay criterios me atrevería a decir más o menos definidos nada más en cuanto a quienes sí ameritarían inicio de terapia, bajo algunas consideraciones muy formales. Probablemente la plasmaféresis no sea una de ellas. Como vemos, la mayoría de los estudios son de manera retrospectiva, muy pocos son todavía dobles ciegos, multicéntricos, aleatorizados, ¿sí? Con algunas limitaciones, como el no saber exactamente el tema del volumen que se recambia, la técnica probable, cómo se hace, es decir, las especificaciones del protocolo, porque muchos de los centros la realizan, de acuerdo, como les decía, algunas situaciones muy locales. Si existe el tema del plasma fresco congelado más que la albúmina, si la albúmina es difícil de conseguir, el tema del tiempo, si sí se puede hacer en días alternos, un día sí y un día no. En algunos centros, por ejemplo, si es fin de semana, probablemente no se aplique la plasmaféresis correctamente, si el personal está capacitado, entre otras cosas. Ahora, también se ha buscado evidencia de qué pasa en las formas progresivas de esclerosis múltiple. Sabemos que en las formas progresivas es probablemente donde todavía tenemos una mayor limitación en cuanto a tratamientos que tenemos, ¿sí? Eventualmente nos encontramos con un paciente que puede estar en una terapia indicada para una forma progresiva de la enfermedad y sin embargo sigue presentando progresión, es decir, está fallando al tratamiento. Y en esos casos no hay muchas maniobras que estén aprobadas para poder realizar. Son pocos los medicamentos que tienen indicación formal para formas progresivas. A veces utilizamos tratamientos off-label. No es raro que si un paciente falla a cualquier tratamiento que ustedes quieran, anti-CD20 que pueda estar indicado para formas progresivas, utilicemos entonces tratamientos off-label. Y entonces vemos aquellos pacientes que están con ciclofosfamida, con mitojantrona o incluso con trasplante, aunque hay poca evidencia del trasplante para formas progresivas de la enfermedad. En estos casos se han planteado algunas series de casos, por ejemplo, en los cuales sí algunos son prospectivos, aleatorizados para este grupo de pacientes, y sí se ha encontrado respuesta en casi el 30% en algunos de ellos, más de 50% en algunos otros estudios. Sin embargo, como les decía, con Ns bastante pequeñas, considerando el tipo de enfermedad y las Ns a las que estamos acostumbrados para otros tratamientos modificadores de la enfermedad. Otra vez con algunas limitantes, como el no conocer el protocolo exacto con el cual se pudo haber realizado. Cuando vemos qué pasa con las neuritis ópticas, y esto es importante porque a veces los pacientes todavía no tienen el diagnóstico de esclerosis múltiple, todavía no tenemos un anticuerpo para saber si es enfermedad por aquaporina, todavía no lo tenemos para saber si es por MOG. No sé aquí cómo andemos, pero por ejemplo en México el costo más o menos para la aquaporina es más o menos como de el orden de $200 más o menos. Para el tema de MOG todavía hasta hace no mucho estaba más o menos en $2,500 el costo del anticuerpo, de tal manera que eventualmente cuando lo encontramos sigue siendo limitativo. Entonces a veces nos podemos retrasar buscando cuál es la causa fisiopatológica de esto, pero la realidad es que ya sabemos que no tenemos que esperar la toma de un anticuerpo, no tenemos que esperar el resultado de ninguno de ellos, incluso de la resonancia magnética, si es que sabemos razonablemente que este es un problema inmunomediado, para iniciar de manera muy temprana con un proceso como estos, ¿no? Como la plasmaféresis. Entonces, también como les decía, el tema es que las Ns siguen siendo bajas. Ahora les voy a mostrar un trabajo de tesis que se hizo en el instituto con una N un poco mayor aquí, pero en los cuales otra vez existen algunas limitaciones, pero donde la respuesta que se alcanza a ver, incluyendo todo esto, es de prácticamente
aproximadamente el 90% cuando se aplica de manera temprana. Entonces, la realidad es que la respuesta es bastante buena y justifica el hacer la maniobra. En neuromielitis óptica pasa un poco lo mismo, las Ns todavía son probablemente un poco menores, sabemos que en algunas poblaciones la frecuencia, la prevalencia que tenemos de neuromielitis óptica es todavía menor y entonces a pesar de estas limitaciones, cuando vemos porcentajes de respuesta del 78%, de más del 80%, ¿sí?, se vuelve un resultado favorable y entonces sabemos que es una maniobra que ha tenido éxito y que vale la pena iniciar. Ahora, se han intentado buscar cuáles pueden ser algunos predictores para nosotros saber si el paciente va o no a responder a una maniobra como la plasmaféresis. Hay poca información detallada sobre esto, la mayor parte se ha hecho principalmente en niños, ¿sí? Y entonces aquí, por ejemplo, se ha visto que hay algunos parámetros que nos pueden servir para identificar a aquellos pacientes a los que sí se puede beneficiar y aquellos a los que no, principalmente considerando los riesgos que conlleva. Como les decía, la realidad es que es poco frecuente, al menos en nuestra institución, considerando el número de plasmaféresis que se hacen de manera mensual, la cantidad de complicaciones que tenemos es mínima. Neumotórax realmente sucede 1 al año, contra más de 70 plasmaféresis que se hacen de manera anual por diferentes indicaciones. Entonces, la realidad es que es un procedimiento relativamente seguro y en todo caso sabemos que hay un esquema o un protocolo de manejo para estas complicaciones. Entonces, en teoría, si tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, una escala de discapacidad de hasta 5, si sabemos que tiene lesiones que captan medio de contraste, si sabemos o pensamos que tiene un patrón tipo 3, sabemos que en los patrones tipo 1 principalmente, lo recalco porque sabemos que no son únicos, los patrones no son exactos, no suceden estrictamente a como están descritos, sabemos que se combinan, que es lo que comentábamos hace un momento, pero principalmente en el tipo 3 en el que existe también esta actividad humoral y también activación de la vía de la cascada del complemento, sabemos que puede haber un beneficio. Cuando los pacientes además no están con tratamiento modificador de la enfermedad, en el caso de la neuromielitis óptica también sabemos que probablemente responden mejor a aquellos pacientes que tienen aquaporina positivo. Sin embargo, no es excluyente, eso es importante y como les decía, esta corte se hizo solamente en niños, entonces es un factor a considerar, ¿sale? Cuando vemos qué es lo que pasa en aquellos pacientes que tienen síntomas que no están del todo definidos, probablemente, como les decía, el hacer el inicio temprano, la ventana de oportunidades entre más corta sea, nos da una mejor respuesta. En aquellos pacientes, obviamente, mientras más bajo tengan la escala de discapacidad de manera inicial, sabemos también que la recuperación va a ser mayor, etcétera. Entonces, la realidad es que cuando utilizarla, ahora vamos a ver algunas de las indicaciones formales que tiene en cuanto a severidad, pero en aquellos pacientes en los cuales se puede iniciar en menos de las primeras 3 semanas, pacientes que tienen menos de 50 años, se considera que son aquellos que van a tener un mayor beneficio. Insisto, no es excluyente, no significa que si salen de estos parámetros no lo vayan a tener, es solamente aquellos que probablemente tengan una mayor recuperación. Además de todo eso, el contar, como les decía, entre 5 y 7 recambios plasmáticos, más de 7 probablemente no tenga mayor beneficio, menos de 5 probablemente sería como limítrofe, aunque como les decía, hay algunos pacientes que con 3 recambios pueden tenerlos, de acuerdo a la evidencia, es bastante útil. Ahora, ¿cuál es la diferencia si usamos solamente recambio plasmático o si usamos inmunoabsorción? La diferencia principal se basa en el mecanismo. El recambio plasmático, como mencionamos al principio, tiene que ver con esta filtración, digamos, en la cual se separan los componentes de la sangre, mientras que en el otro procedimiento lo que vamos a ver sí es una fijación dirigida hacia ciertos anticuerpos que se hacen de manera bien definida, entonces es distinto, ¿sí? Probablemente sea la mejor idea en algunos de los casos, sobre todo en los cuales sabemos que hay una fisiopatología más compleja o no está del todo definido, seguir haciendo plasmaféresis. Entonces, la realidad es que siguen siendo enfermedades heterogéneas con mecanismos fisiopatológicos complejos. No existe un solo mecanismo de daño en ninguna de estas enfermedades y ese es el racional de por qué seguimos utilizando la plasmaféresis. Entonces, algunas de las indicaciones formales serían
en aquellas patologías en las cuales podemos establecer criterios de severidad, por llamarlo de algún modo. En el caso de la neuritis óptica, cuando es bilateral, cuando es severa, es decir, la pérdida visual supera el 20/200, la maurosis por supuesto, cuando son alteraciones, por ejemplo, a nivel hipotalámico, vulvar, ¿sí?, de tallo cerebral, y las mielitis en aquellas que vemos que sí puede haber una afección de la médula de manera completa, cuando el déficit motor es severo y cuando hay disfunción de esfínteres. Insisto, esto no es del todo definitivo. Si tenemos algún paciente en el cual sabemos que probablemente no cumple necesariamente todos estos síntomas, pero sabemos porque tiene ya la historia de que no recupera regularmente con metilprednisolona, incluso estos pacientes que son alérgicos a la metilprednisolona, que es en mi mente es un sinsentido que un paciente es alérgico a la metilprednisolona, pero los tenemos. La realidad es que es una maniobra que se puede utilizar de manera muy temprana y les va bastante bien. Ahora, como les decía, hay una gran revisión y esto ya es muy extenso. Se han hecho muchos metaanálisis para justificar el uso de la plasmaféresis, sobre todo en esclerosis múltiple, que es lo que les quiero presentar. Y la realidad es que es bastante importante. Como les decía, seguimos viendo mejoras de discapacidad de más de un punto en algunas series de casos en los cuales realmente el beneficio es importante, sobre todo cuando vemos que la principal afección es de marcha o eso a nivel visual. La mejoría en los puntajes de discapacidad es bastante importante, mejoría de más del 72%, por ejemplo, en algunos grupos. Entonces, se ha justificado el poderlo hacer. Y entonces, ¿en qué casos sí valdría la pena? Este es un algoritmo de los pocos que podemos encontrar para el tema de plasmaféresis, porque la realidad es que no existen muchos, en los cuales lo que nos dice es, tú tienes un episodio desmielinizante, un episodio inflamatorio, ¿tiene criterios de severidad, sí o no? Si no los tiene, entonces probablemente la conducta sea la aplicación de metilprednisolona. Recordemos que la metilprednisolona no tiene un efecto a largo plazo dentro de la evolución de la enfermedad en esclerosis múltiple. Lo que ayuda o a lo que puede funcionar es para recuperar de manera más rápida los síntomas. Y además recordemos que tiene un papel en el sellado, por decirlo así, de la barrera hematoencefálica, y eso probablemente también tiene mucha utilidad. Una vez que terminamos con los ciclos de metilprednisolona, los 5 gramos que estamos acostumbrados a utilizar, si el paciente tiene una remisión de los síntomas o consideramos que es razonablemente mejor, está razonablemente mejor, pues en este caso probablemente lo que siga pues es iniciar como tal una terapia. Aquí se considera todavía la reducción gradual de la metilprednisolona. Sabemos, porque los endocrinólogos ya nos han ayudado mucho a entender eso, que no siempre es necesario. Después de 5 bolos de metilprednisolona no siempre es necesaria la reducción gradual, si pensamos solamente en el tema hormonal que puede existir. Si lo que queremos es mantener el efecto del esteroide, entonces probablemente sí valga la pena. A veces lo hacemos en neuromielitis óptica, por ejemplo, pero si no ha mejorado, entonces sí se sugieren, por ejemplo, completar 7 días de bolos y el tema de considerar la plasmaféresis. Sí, de acuerdo a eso, evaluar los siguientes pasos. Sin embargo, si un paciente desde el inicio sí tiene los datos de que es una recaída severa, entonces se suma. Si ven, no es I-O, es metilprednisolona más plasmaféresis, no es excluyente. No tenemos que poner la metilprednisolona, esperar a ver si mejora, si no mejora y luego la plasmaféresis. Se puede hacer en conjunto. Sí, como les decía, a veces el tema de la instalación de catéter y eso puede retrasarlo, pero no se justificaría esperar primero el tratamiento completo y después hacerlo. En caso de que los síntomas no hubieran remitido por completo, entonces considerar en este algoritmo sí nos dice de 7 a 10 sesiones. Como les decía, hay otros que dicen que 7 debería ser lo máximo, entre 7 y 10 probablemente no haya mucha diferencia estadística, al menos en los metaanálisis que les mostré, en cuanto a la utilidad que pueda tener. Este es un trabajo que se hizo en el instituto, el doctor Playas, que ahora se dedica a ver esclerosis múltiple en el Hospital General de México, que es probablemente también una de las clínicas más grandes, al menos en nuestro país, donde precisamente se vio que era lo que pasaba en los pacientes con neuritis óptica refractaria al uso de esteroides, y él lo que encontró era, bueno, lo que quiso medir fue el tema de la agudeza visual en cuanto a los pacientes que no hubieran mejorado, tuvieran poca mejoría o una mejoría mayor, y en conclusión lo que el doctor pudo encontrar en 56 pacientes era que la neuritis
óptica bilateral era bastante frecuente en los casos que nosotros tenemos, al menos clínicamente. A veces tienen un paciente que tiene una neuritis óptica aparentemente unilateral, y cuando hacemos los potenciales evocados no es raro que encontremos que hay afección bilateral. Por eso es importante a veces ampliarnos en los estudios de gabinete cuando un paciente llega en un episodio agudo. Se encuentra que hay un beneficio significativo en estos pacientes, utilizando un recambio plasmático cada 48 horas, retirando de 1 a 1.5 volúmenes, que es lo que les decía. Hay que evaluar, no todos los pacientes toleran un volumen completo o 1.5, a veces con 0.75 volúmenes podemos lograr una buena respuesta. La intención es que el paciente no tenga datos de hipovolemia, no se sienta muy mal durante el procedimiento, porque si no difícilmente los va a tolerar. A veces lo que hacemos es precargar de volumen a los pacientes un par de horas antes de iniciar la sesión de recambio plasmático para que lo toleren un poco mejor, obviamente que reposen, y se hacen días alternos con estudios de laboratorio en el inter, porque recordemos que en este filtrado otro de los efectos que puede haber es una trombocitopenia. Entonces vale la pena esperar a que haya esa recuperación antes de continuar, y estar monitoreando la biometría hemática de manera constante, ¿sí? La mejor solución de reemplazo, como les comentaba hace rato, sobre el plasma fresco congelado, es sin duda la albúmina, y la ventana óptica terapéutica que vemos es de 2 semanas, ¿sí? Hasta 30 días, y tiene más éxito si se hace dentro de los primeros 11 días. Entonces encontramos un poco lo que ya estaba descrito, que es entre más rápido se haga esta maniobra, el resultado sin duda es mejor. Entonces, pues en general eso es lo que les venía a platicar, y pues muchas gracias otra vez por la invitación.